Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar el día de hoy con el mismo tema que estábamos trabajando las semanas pasada, pero en este caso para variables numéricas. La semana pasada trabajamos con las tablas de distribución de frecuencias y los datos y gráficas para datos categóricos. Ahora con los datos numéricos vamos a ver cómo se trabaja, ¿no? Las temáticas a abordar siguen siendo las mismas, aunque en este caso cambia el tipo de variable, pero son las mismas temáticas. Entonces, bueno, como les había comentado, estuvimos trabajando con representaciones tabulares y gráficas de datos categóricos, pero ahora vamos a trabajar con estos datos a los que les llamamos numéricos. No tienen el mismo tratamiento, los datos numéricos que los categóricos. Vamos a ver que va a haber algunas diferencias un poquito sutiles entre las representaciones y más aún, las variables numéricas tenemos que darle un tratamiento especial cuando trabajamos con variables continuas. Las variables discretas se pueden trabajar más o menos parecido a como habíamos hecho el trabajo con las variables categóricas, ¿no? Es decir, en lugar de tener categorías, tenemos datos, valores numéricos y sus frecuencias, ¿no? Pero cuando trabajamos con variable continua, ahí cambia el procedimiento que se tiene que realizar. Aquí vamos a recordar que nuestras variables numéricas entonces se dividen en estos dos tipos, las variables que son discretas y las variables que sean continuas. Aquí les puse un poquito otra vez para recordar esto de las variables que son discretas, si es que tienen un valor finito, bueno, un número finito de valores o contable. Y va a ser una variable continua si tiene una cantidad infinita de valores que no se pueden numerar, no se pueden contar, ¿no? Y que estos puntos pueden corresponder a un segmento de una recta. Vamos a ver ahora qué es vamos a hacer un ejemplo de cómo trabajar con las variables numéricas en el caso discreto. El ejemplo sería que vamos a suponer que tiramos un dado legal 20 veces y registramos el número de puntos de la cara que cae hacia arriba. En este caso, podríamos hablar de que un dado legal es aquel al que no se le ha hecho ninguna trampa. Es un dado que tiene la misma probabilidad de que cualquiera de sus caras caiga hacia arriba. Es decir, es un dado que no tiene truco. Pueden encontrar dados con truco o pueden encontrar dados legales que son completamente sin trampa, ¿no? Entonces vamos a suponer que tiramos un dado legal, un dado sin trampa, 20 veces, y vamos a registrar cuántos puntos tuvo la cara que cae hacia arriba. Vamos a suponer que los resultados fueron los siguientes. Yo aquí se los estoy poniendo. Vamos a suponer que el primer lanzamiento cayó uno, el siguiente 3, el siguiente uno, el siguiente 4, etcétera. Así hasta llegar hasta el último lanzamiento, que sería el lanzamiento número 20, que saldría un número 6. Entonces, la tabla de frecuencias se va a construir de la misma manera que las variables categóricas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos las distintas caras. Cara uno, cara 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, estas caras, pues podrían representarse como categorías, aunque en este caso son una variable numérica, puesto que el número de puntos que tiene el dado hacia arriba, pues es un número, ¿no? Entonces es una variable numérica, pero recibe más o menos el mismo tratamiento de una variable categórica. Hacemos nuestros conteos, entonces uno, 2, 3, 4. Aparece 4 veces el número uno, por eso tiene 4 rayitas. El número 2 aparece 2 veces. Aquí está una vez y aquí está la otra, 2 veces. Entonces hacemos el conteo para cada una de las caras y esto después lo traducimos a un número, a su frecuencia. Entonces aquí tenemos la frecuencia. Recuerden que la suma de las frecuencias debe de ser igual al total, el total de lanzamientos, que en este caso fue 20. Al dividir cada frecuencia entre la frecuencia relativa, es decir, en este caso sería 4 sobre 20, nos da 0.2. 2 sobre 20 nos da 0.1, etcétera. Yo los puse con decimal, ustedes los pueden poner con fracción o con decimal, no hay ningún problema, cualquiera de las dos representaciones es completamente válida. Lo que deben de tomar en cuenta es que a la hora de sumarlas, debe de darnos en total 1. Y para convertir estas frecuencias relativas en porcentajes, pues los multiplicamos por 100, ¿no? Al multiplicar por 100 van saliendo estos resultados de esta columna y al sumarlas, al sumar estos resultados, pues nos debe dar ahí el 100%. Ahora,
no solamente la forma de tabular es la misma, sino que también la forma de hacer las gráficas es la misma. Vamos a poder encontrar la frecuencia de cada cara y recuerden que si ustedes hacen esta gráfica va a ser igualita a que si obtienen la frecuencia relativa para cada cara. Observen que tienen la misma forma y si lo hacen para los porcentajes van a tener la misma forma, o sea, los segmentos van a ser del mismo tamaño, etcétera, ¿no? Si hacemos para las gráficas de barras, pues la frecuencia de cada cara, aquí la tenemos. Después la frecuencia relativa, observen que tienen la misma forma estas dos gráficas. Y finalmente el porcentaje para cada cara. Las tres gráficas tienen exactamente la misma apariencia, no cambian. Entonces, en este caso, el tratamiento que le estamos dando es exactamente el mismo al que le daríamos si es que fueran variables categóricas. Ahora, vamos a ver que también existen otro tipo de gráficas a los cuales les vamos a llamar polígonos de frecuencias. Nosotros podríamos entender que un polígono de frecuencias lo vamos a poder utilizar en variables numéricas cuando registramos intervalos que son igualmente espaciados. Más adelante voy a definir qué cosa es un intervalo, ¿no? Los datos pueden representar mediante una gráfica de líneas que se va a llamar polígono de frecuencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Observen aquí lo que hice fue colocar la gráfica de barras para la frecuencia relativa para cada cara, para cada uno, la 2, la 3, 4, 5 y 6. En estos casos que tenemos, pues nosotros pusimos la frecuencia relativa en este caso, ¿no? Lo que tendríamos que hacer si es que lo hiciéramos a mano es, si ya hice estas gráficas, en lugar de ponerle barras, lo que podría poner es en el dato 1, poner un punto aquí a esta altura, a 0.2. En el dato 2, un puntito aquí en el 0.1. En el dato 3, aquí en 1.5. Así en cada uno de ellos. En lugar de ponerle la barra, nada más le pongo un puntito. Y después, uno los puntos. Observen qué es lo que se obtiene. Aquí están estos puntos, que son los que representan el valor de cada variable, de su frecuencia, y uno de esos puntos. Pero para que sea un polígono de frecuencias, la figura tiene que estar cerrada. Entonces, lo que vamos a hacer es que este punto lo vamos a aterrizar hacia el cero y este punto de aquí también lo vamos a aterrizar hacia cero. Entonces, vamos a ver qué es lo que obtenemos. Aquí tenemos nuestra grafiquita de líneas que teníamos y hacemos lo que les comentaba, aterrizar estos puntos para que al tener esta figura cerrada, pues se llama, ahora sí, polígono de frecuencias. Esta gráfica que tenemos aquí se va a conocer con el nombre de polígono de frecuencias. Ahora, van a ver también otro par de columnas que se van a agregar en la tabla de frecuencias. Estas no las habíamos agregado en la tabla de frecuencias para datos categóricos. En los datos numéricos vamos a agregar estas dos nuevas columnas. Estas nuevas columnas las vamos a llamar frecuencias acumuladas. Una es frecuencia acumulada y la otra va a ser la frecuencia relativa acumulada. ¿En qué consiste cada una de ellas? La frecuencia acumulada, lo que tenemos que hacer es, primero, a los datos que tenemos aquí, por ejemplo, la frecuencia acumulada de la cara 1 va a ser 4, va a ser este mismo valor. Para la cara 2, ¿cuál va a ser su frecuencia acumulada? Lo que tenemos que hacer es sumar las frecuencias desde el 2 hasta los que sean anteriores al 2, es decir, sumar el 2 más 4. Entonces aquí debería de aparecer un 6. Para la frecuencia de la cara 3 sería sumar los de la cara 3 y los anteriores, es decir, 3 más 2 más 4 serían 3 más 2, serían 5 más 4, 9. Y lo mismo sería con las frecuencias relativas acumuladas, ir sumando las frecuencias relativas hasta el dato que nos interese. Por ejemplo, en el dato 3 tendríamos que sumar 0.2 más 0.1 más 0.15 y ese resultado lo tendríamos que colocar aquí y debería de ser 0.45. Observen que aquí ya llené esta tabla, ya le puse los valores y aquí sería 4, el primer valor no cambia. El segundo valor sería la suma de los anteriores, de las frecuencias anteriores. 4 más 2 nos da este 6. 4 más 2 son 6, más 3 nos da este 9. 4 más 2 más 3 más 2 nos dan 11. 4 más 2 más 3 más 2 más 5 nos da 16, etcétera. De la misma manera que en la frecuencia relativa acumulada, 0.2, 0.2. 0.2 más 0.1 nos da 0.3. 0.2 más 0.1 más 0.15, 0.45.
También podríamos colocar una nueva columna de porcentajes acumulados. La idea sería exactamente la misma, ir sumando los porcentajes desde el valor de la variable hasta arriba, ¿no? Hacia atrás, digamos. Y estas gráficas también, bueno, estos valores de estas tablas también los podemos graficar. Dense cuenta de que estos valores van a ir creciendo, siempre van a ser crecientes y al final pueden observar que para la frecuencia acumulada, me regresé a la diapositiva anterior, este total que tenemos aquí debe de ser igual al valor de la frecuencia acumulada para la última cara. Aquí sería 20 porque aquí es 20. La frecuencia relativa acumulada del último dato debe de ser igual al total. Entonces, este 1 es este 1. Y observen que estos valores son crecientes, es decir, cada valor que está debajo va a ir aumentando con respecto a los de arriba, ¿no? Entonces, esta es una función que sería creciente. Y a la hora de graficarlos, pues sí, esto tiene que ser una gráfica creciente, tiene que ir hacia arriba. Aquí es creciente y aquí es creciente. Las dos gráficas son las mismas, salvo el único detalle que es la escala, ¿no? Aquí se dan cuenta 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. Y aquí tenemos los valores 5, 10, 15, 20, porque eran 20 dados, ¿no? 20 veces el lanzamiento del dado, ¿no? Entonces, aquí tenemos el total de 20 y aquí tenemos el total de 1 que teníamos en la tabla anterior. A ese tipo de tablas los vamos a conocer con el nombre de ojivas. Quizá en algún momento podamos utilizarlos, estos valores de las ojivas, para hacer algunos cálculos y resolver algunos problemas. Quizá ustedes piensen que ahora ya podemos resolver cualquier tipo de gráfica para datos numéricos, ¿no? Pero la cosa no está tan sencilla, ¿no? No es tan simple. En el caso de las variables continuas, la tabulación se hace agrupando por intervalos. Es decir, los datos que son discretos, como los anteriores que ya habíamos visto, tienen un tratamiento similar a las variables categóricas, es decir, a lo que hicimos la semana pasada. Pero si nuestra variable es continua, el tratamiento es diferente, es especial. En el caso de que nuestra variable tenga muchos valores, puede que sea una variable discreta con muchísimos valores o que sea de tipo continua, entonces los datos van a recibir un tratamiento especial al cual se le va a llamar agrupación por intervalos. Quizá para algunos este concepto de intervalos pues sea algo muy simple, ¿no? Alguna cosa muy sencilla, pero ahora sí que para los ojos penetrantes va a estar llenos de detalles a considerar y que vamos a revisar en un momento. Según la Real Academia de la Lengua Española, un intervalo es un conjunto de valores que toma una magnitud entre dos límites dados. Es decir, si yo tengo este valor A y este valor B, a estos dos valores los puedes llamar límites. Y todos los números que haya entre A y B, a esto lo voy a llamar intervalo. Todos estos elementos que están aquí son nuestro intervalo, que va desde A hasta B. Estos dos límites tenemos que definirlos con precisión en cada caso que definamos un intervalo. Entonces, para hacer nuestro tratamiento de datos numéricos continuos o de datos numéricos categóricos, pero que hay muchísimos valores, vamos a tener que seguir los siguientes pasos. Definir quién es el dato menor, quién es nuestro dato mayor, cuál es el valor del rango de los datos, el número de clases, el ancho de clase, la apertura de cada clase, cuál es el límite inferior y superior de cada una de las clases y las frecuencias de clases. Y quizá me digan, caray, eso es mucho, no, espérame, más tranquilo, cerebrito, tenemos que ir lentamente en esto. Entonces, ahorita vamos a pasar a explicarles con un poquito más de detalle en el pizarrón cómo definimos cada uno de esos procedimientos y cómo se realiza, digamos, de manera manual y ahorita les explico cómo podríamos realizarlo también mediante el uso de Excel. Para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es identificar que estos datos, así como nos vienen, les podemos dar un nombre. A estos datos los vamos a conocer con el nombre de datos, datos en bruto. Los datos en bruto lo que significa es que los datos no están ordenados, así como se nos presentan, es como van saliendo. Por ejemplo, cuando ustedes hicieron el experimento de sacar M&M's de la bolsita, sacaban el primero y anotaban azul, rojo, amarillo, azul, amarillo, café, azul, etc. Iban anotando el resultado de cada dulce que sacaban en una lista. Esos datos están en bruto. Lo primero que tendríamos que hacer
Entonces, para empezar a ver cómo podemos organizar esta información en una tabla, pues podríamos partir por organizar los datos, ¿no? Poner los datos ordenados. Entonces vamos a poner por aquí datos ordenados. ¿Y en qué consiste esto de ordenar estos datos? Bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar cuál es el dato menor, el dato mayor, e ir poniéndolos en una lista. Me parece que el dato más pequeño de todos es 2.54. Entonces vamos a empezar con 2.54. Si alguno no lo pudieran acomodar, pues ya le abrimos un espacio y lo colocamos, ¿no? Entonces ya está 2.54. Otro dato que seguiría sería, por ejemplo, aquí tenemos 2.63, creo que es el que sigue. Creo que sí es 2.63. El siguiente sería 2.76. Después sería 2.81, etcétera. Voy a hacer la lista de estos mismos datos, pero ordenándolos. Entonces, ese sería nuestro primer procedimiento, porque vamos a requerir de estos datos ordenados sabiendo cuál va a ser nuestro dato más pequeño, nuestro dato menor, y quién va a ser nuestro dato mayor. Entonces, vamos a proceder a hacer ese orden. Como pueden ver, estos datos que tengo aquí ya están ordenados. Son exactamente los 30 datos que tenemos aquí, pero ya están en orden ascendente, empezando desde el más pequeño, que es 3.54, hasta el más grande, que es 4.26. Ustedes disculparán que tengan que estar borrando a cada rato porque pues, el pizarrón es muy pequeñito y con lo que, bueno, trabajo con el espacio que tengo, ¿no? Entonces voy a borrar los datos que tengo en bruto. De todas maneras, eso lo tienen en el video y de ahí lo pueden sacar y también si le toman una captura de pantalla pueden tener estos datos, ¿no? Entonces voy a borrarlo. Y entonces vamos a definir varias cosas. Lo primero que vamos a definir a partir de los datos ordenados es algo a lo que le vamos a conocer con el nombre de rango. El rango de nuestros datos. El rango va a consistir en obtener la diferencia entre el dato más grande y el más pequeño. Es decir, en este caso va a ser a 4.26 le vamos a restar 2.54. Entonces por aquí hacemos 4.26 menos 2.54, restamos, serían 6 menos 4, 2. Aquí serían 12 menos 5, 7, se convertiría en 3, menos 2, 1. 1.72. Entonces nuestro rango es, vamos a poner por aquí, 1.72, nuestro rango, ¿no? O sea, ya, el resultado de nuestro rango de estos datos. Ahora, ¿para qué nos va a servir el rango? Bueno, el rango lo que nos va a servir es para determinar qué distancia hay desde el dato más pequeñito hasta el dato más grande. Y con este rango nosotros vamos a poder definir de qué tamaño va a ser cada uno de los intervalos que vamos a ir generando. Entonces, para eso primero vamos a definir el número de intervalos que vamos a utilizar. Vamos a ponerle el número de intervalos. Usualmente se estila utilizar entre 5, 8, 10, hasta 12 intervalos, ¿no? Ahí eso depende únicamente de ustedes o del problema. Si el problema les dice haz 5 intervalos, pues habría que hacer 5 intervalos. Pero si no les dice cómo, ustedes lo pueden hacer con tantos intervalos como consideren necesario. En mi caso, yo por ejemplo lo voy a poner con 6 intervalos. Eso es una decisión personal, eso es subjetivo. Si ustedes alguien hace los cálculos que voy a hacer a continuación para 7 intervalos, las gráficas le van a salir un poquito distintas, pero representarían lo mismo. Eso nada más es, ahora sí que dependiendo de cada uno de ustedes, los valores que quieran ahí tomar para el número de intervalos. Entonces, yo le voy a poner que el número de intervalos sea, vamos a ponerle 6. 6 intervalos son los que vamos a estar utilizando. Para eso, entonces, vamos a requerir otra cosa más. Vamos a definir algo que se le llama ancho de clase. Vamos a definirlo. Ancho de clase. ¿Qué cosa es el ancho de clase? El ancho de clase es
Todos nuestros datos que tenemos aquí los vamos a dividir en 6 intervalitos, cada uno de ellos, en donde nosotros tenemos que saber de qué tamaño va a ser cada uno. El ancho de clase es precisamente el tamaño de cada uno de esos intervalos. Por ejemplo, el primero puede ir de 2.54 a, por ejemplo, 2.83, algo así, ¿no? Esa definición del ancho de clase va a estar contemplada a partir de la siguiente expresión. Para definir cuánto vale el ancho de clase tenemos que dividir el rango, esto se define como rango, sobre el número de intervalos, En nuestro caso particular sería 1.72 entre 6. Entonces, si hacemos nuestra división, por aquí le voy a poner 1.72 entre 6, el 6 no cabe en el 1, en el 17 cabe 2 veces, 2 por 6, 12 para 17, serían 5. 52 serían 8. Aquí sería el punto decimal. 8 por 6 son 48 para 52. 8 por 6 son 48 para 52. 4, ¿no? Con eso. Entonces, ¿de cuánto van a ser nuestros intervalos? Pues lo podemos poner de 0.28, ¿no? Entonces, ahí ya con eso nosotros sabemos de qué tamaño debe de ser cada intervalo, 0.28. Nuestros datos los vamos a dividir en intervalos. ¿Cuántos? 6. ¿De qué tamaño cada intervalo? 0.28. Todos tienen que ser del mismo tamaño. No puede haber intervalos más grandes o intervalos más pequeños. Es más, le podríamos poner aquí 0.28, 0.29, no habría problema con la finalidad de hacer que el intervalo sea un poquito más grande y abarque todos los datos. Porque si yo nada más lo pongo así, quizá el último dato no me aparezca. Entonces le voy a aumentar una centésima. Entonces le voy a poner 0.29 con la finalidad de que me abarque todos mis datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en este caso? Bueno, vamos a tener que definir cuáles son nuestros intervalos de clase. Ahorita voy a tener que borrar todo este rollo que tenemos aquí y nada más voy a dejar este y este dato por aquí anotados porque van a ser importantes para la construcción de nuestra tabla. Por aquí les anoté el número de intervalos que habíamos decidido colocar, que en este caso iban a ser 6. Ustedes podían haber elegido otra cantidad. Y el ancho de clase, que recuerden que se obtuvo dividiendo el rango entre el número de intervalos. Y aumentándole un poquitito, una décima o una centésima, de acuerdo a lo que al número de decimales que tengan aquí, ¿no? Ok. Vamos a ver cómo construir estos intervalos. Lo primero que tendríamos que hacer sería, para construir nuestro primer intervalo, lo que tendríamos que hacer sería colocar el dato más pequeño. Déjenme, lo voy a poner con color negro para que se alcance a ver un poquito mejor. Es 2.54, y al número más pequeño, a este dato más pequeño, hay que sumarle el ancho de clase. 2.54 más 0.29 es 2.83. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestro primer intervalo. Ahora, vamos a ver que aquí, este intervalo, como les había mencionado, tiene algunos detalles que deben de ser cuidadosamente tratados. Cuando nosotros trabajamos con un intervalo, por ejemplo, que vaya uno desde 2.54 hasta 2.83, tenemos que ser cuidadosos de saber qué número es el que se va a incluir y qué número no se va a incluir. Por ejemplo, en nuestro primer caso, vamos a incluir los dos números, o sea, los dos extremos, el 2.54 y el 2.83. Cuando un intervalo incluye a los extremos, entonces a eso se le llama intervalo cerrado. Por ejemplo, este intervalo, si fuera cerrado, sería de esta forma, ¿no? Esto quiere decir que el 2.54 pertenece al intervalo y el 2.83 pertenece al intervalo. ¿Cómo podemos esto, como tratar de dejarlo no tan ambiguo? A ver, si hago el siguiente intervalo, quizá ahí quede un poquito más de claridad, ¿no? El siguiente intervalo debe de empezar exactamente en este mismo número, 2.83, y a ese 2.83 le vamos a sumar el ancho de clase que nosotros teníamos, que es 0.29, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos 0.29, nos da 3.12. Ahí está.
Bueno, resulta que el siguiente intervalo, o sea, aquí el 2.54 se debe de incluir porque es este dato, debe de pertenecer a esta clase, y hasta 2.83 se incluye. Pero para el siguiente intervalo que nosotros tenemos, que debe de ir de 2.83 hasta 3.12, este 2.83 ya no puede incluirse en este segundo intervalo, puesto que si tuviéramos un valor que valiera 2.83, no tendríamos manera de decidir si va en el primer intervalo o en el segundo. Por lo tanto, debemos de excluirlo de este segundo intervalo. Y a esto lo vamos a lograr poniéndole este símbolo. Si se dan cuenta, aquí tiene corchetes cuadrados, los cuales significan que el intervalo es cerrado, es decir, incluye estos extremos. Y aquí le ponemos un paréntesis redondo, el cual nos indica o nos dice que en este intervalo, este extremo, este límite inferior, no se incluye. Entonces, el 2.83 no se incluye en este intervalo, pero sí se debe de incluir el 3.12, ¿no? Entonces, aquí le ponemos un corchete, ¿no? Un corchete cuadrado, o un paréntesis cuadrado. Lo cual nos dice que si tuviéramos un dato que valiera 3.12, debe de incluirse en esta categoría. ¿Cuál sería nuestra siguiente categoría o nuestro siguiente intervalo? Debe de iniciar aquí en 3.12, pero ese 3.12, recuerden, ya no se va a incluir, puesto que si un valor vale 3.12, un valor de los que tenemos, nos da 3.12, ya lo estamos incluyendo en este intervalo y entonces no debe de incluirse aquí, por lo tanto el 3.12 le pongo aquí un paréntesis redondo. Y a esto le voy a sumar el ancho de clase, que es de 0.29. Si a 3.12 le sumamos 0.29, nos da 3.41. Y aquí sí se incluye. El siguiente sería desde 3.41. Y aquí no se incluye este extremo. ¿Hasta dónde debería de llegar? Le sumamos 0.29 y nos da 3.7, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, así hay que ir construyendo todos los demás datos hasta el último. Déjenme, le voy a quitar el título, a ver si quitándole el título me alcanza un poquito aquí el espacio. Si no me alcanza, ahorita vemos cómo resolvemos esto, ¿no? El siguiente tiene que ir desde 3.7 hasta, si le sumamos 0.29, serían 3.99. Entonces, aquí el 3.7 no se incluye, pero el 3.99 sí. Y el último intervalo debe de iniciar en 3.99, sin incluir al 3.99, y debe de terminar en 4.28. Entonces aquí hasta 4.28. Y aquí le ponemos un corchete cerrado, lo cual significa que este dato tiene que estar incluido. Dense cuenta que el primer dato está con corchete cerrado y el último está con el corchete cerrado, ¿no? O sea, estos intervalos deben de incluir a estos extremos. Ahora, con estos intervalos que tenemos aquí, no incluye al extremo inferior. Ustedes pueden incluir al extremo superior o al inferior. Ustedes lo pueden hacer de cualquier manera. Es decir, un intervalo puede ser de esta forma o puede ser de esta forma. De esta manera nos dice, el extremo inferior no se incluye, pero el superior sí. O en esta otra forma, el extremo inferior sí se incluye, pero el superior no. En un intervalo que tenga esta forma, no se incluye ni el inferior ni el superior. Y si los dos corchetes, bueno, los dos paréntesis fueran cuadrados, dice, se incluye el límite inferior y también se incluye el límite superior. A cada uno de estos números en los intervalos los vamos a llamar límites. Límite inferior y límite superior de cada intervalo. Ahora vamos a ver cómo podemos obtener la frecuencia para cada uno de estos intervalos. Voy a borrar esta parte de aquí. Y lo que tenemos que observar es, de todos los datos que ya tenemos ordenados, cuántos de ellos caen dentro de este intervalo, que vaya desde 2.54 hasta 2.83. Se incluye, se incluye, se incluye, se incluye. Este ya no, porque este ya se pasó de 2.83. Entonces, para el primer intervalo serían estos de aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4. La frecuencia para el primer intervalo fue 4. ¿Cuál sería la frecuencia para nuestro segundo intervalo? Nuestro segundo intervalo tendrá una frecuencia, tiene que iniciar en 2.83, no está incluido ese dato,
hasta 3.12. Entonces hay que ver hasta 3.12, hasta aquí. Este está incluido en este intervalo, pero este ya no porque ya pertenecería al siguiente. Entonces, hasta aquí. Sería 1, 2, 3, 4. Tendría una frecuencia de 4. Para el siguiente, que va desde 3.12 hasta 3.41. De 3.12 hasta 3.41, hasta aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5. La frecuencia en este caso sería de 5. El siguiente que va desde 3.41 hasta 3.7, 3.41 hasta 3.7, hasta 3.6, hasta, estos ya no se incluyen porque este es hasta 3.70, 3.7. Entonces estos ya no se deben de incluir. Entonces solamente se incluye hasta acá. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este intervalo hay incluidos o hay una frecuencia de 8. Para el siguiente, que va de 3.7 hasta 3.99, sería de 3.70 hasta 3.99, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí. El último ya no, porque ya caería en el último intervalo, ¿no? Entonces habíamos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Y para el último intervalo, que va desde 3.99 hasta 4.28, sería 1, 2, 3. 3. Su frecuencia sería de 3. Voy a borrar, ya que hicimos esto, ahora sí ya puedo borrar los datos ordenados. ¿Por qué? Porque ya no los necesito. Toda esa información ya la tengo resumida en esta tabla. Entonces, ahora sí ya voy a borrar mis datos ordenados, ¿no? Ahora sí, si quiero, ya le puedo poner por aquí una nueva fila que diga total. Si hago la suma de todas las frecuencias, debería de darme 30, puesto que fueron 30 bebés a los que le hicieron el cálculo de cuál era su masa al momento de nacer. Entonces, si sumamos, serían 4 más 4 son 8, más 5, 13, más 8, 21, más 6, 27, más 3, 30. Nuestros datos están completos. Al parecer hasta aquí no tenemos ningún error, ¿no? Entonces aquí ya sería frecuencia, ya tenemos nuestra primera columna que sería intervalos, ya vimos cómo construirlos, frecuencia, le pueden poner por aquí frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada sería, recuerden, según lo que ya vimos anteriormente, para el primer dato es 4, para el segundo sería 4 más 4, 8. Para el tercero sería 4 más 4, 8 más 5, 13. Para el siguiente sería 4 más 4 más 5 más 8, 21. Para el siguiente serían 27. Y para el último serían 30. Recordando que la frecuencia acumulada para el último intervalo debe de ser igual al total. También le pueden poner las frecuencias. Voy a borrar incluso también esto. Podemos poner otra columna para las frecuencias relativas y la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa, en este caso recuerden que la frecuencia relativa es dividir la frecuencia entre el total. 4 sobre 30, que sería lo mismo que 2 sobre 15, y ahí le ponen el resultado. El siguiente, 4 sobre 30, también lo pueden poner en decimales o en fracción. 5 sobre 30, 8 sobre 30, 6 sobre 30, 3 sobre 30, y las frecuencias relativas acumuladas, ir sumando estos resultados, que no es otra cosa más que ir dividiendo también la frecuencia acumulada sobre 30, ¿no? En este caso sería 4 sobre 30, 8 sobre 30, 13 sobre 30, 21 sobre 30. Si ustedes dividen la frecuencia acumulada sobre el total, lo que van a tener va a ser la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces, esto es algo bastante sencillo. 27 sobre 30 y 1. La última cantidad debería de salirles 1. Y recuerden también aquí que en la frecuencia relativa al sumar debe dar 1. Estos resultados en diagonal deben de ser iguales, ¿no? Estos dos y estos dos deben de ser datos iguales. ¿Sale? Entonces, con eso ya tenemos nuestra tabla
para poder representar de manera tabular nuestros datos. Los datos que teníamos en bruto ya los pasamos a una tablita. Ahora vamos a ver cómo podemos representar esto en un nuevo tipo de gráfica al cual le vamos a llamar histograma de frecuencias. Bueno, lo que he hecho ahora es borré todas las frecuencias que estaban adelante de la frecuencia absoluta. Vamos a trabajar únicamente con la frecuencia absoluta en este momento. Pero lo que haga ahorita con la frecuencia absoluta se puede hacer con la frecuencia relativa y también lo pueden hacer con la frecuencia acumulada y con la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a trabajar con la frecuencia nada más. A la siguiente gráfica que vamos a trabajar le vamos a dar el nombre de histograma. Un histograma es muy similar a una gráfica de barras. La diferencia que hay entre un histograma y una gráfica de barras es que las gráficas de barras, las barras están separadas entre ellas. Hay una separación, hay un hueco. No sé si ustedes recuerdan que incluso les dije, entre esta barra y esta barra hay un espacio, hay un pedazo ahí que no va a tener gráfica. Hay huequecitos. En el histograma, al tratarse de variables numéricas, no van a existir esos huecos. Es decir, las barras van a estar pegadas una junto a la otra. Donde termina una, comienza la que sigue. Comienza la que sigue, comienza la que sigue. No hay espacio entre ellas. Esa va a ser como, digamos, la diferencia fundamental de forma visual. Y el histograma se utiliza para datos numéricos, únicamente para datos numéricos. Los histogramas no pueden ser empleados para variables categóricas. Entonces, únicamente para variables de tipo numérica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si se dan cuenta, yo les tracé un par de ejes. En el eje horizontal va a estar la masa del bebé al momento de nacer, ¿no? Y esto va a estar dado en kilogramos. Ahorita le vamos a poner por aquí la escala. Mientras que en la vertical le puse la frecuencia. ¿Por qué? Pues porque estoy trabajando con la columna de frecuencia. Si hubiera trabajado con la frecuencia relativa, le hubiera puesto aquí frecuencia relativa. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes le vayan a poner ahí, con qué columna estén trabajando, ese es el dato que le van a poner acá. El de la base, ese siempre va a ser los datos, ¿no? Los datos que ustedes van a tener. ¿Cómo podemos empezar a poner esto de aquí? Bueno, nuestro primer dato es 2.54. Estrictamente hablando, yo debería de iniciar en 0,0 y poner todo el espacio que va desde 0 hasta 2.54, que sería un espacio así, y estaría desperdiciando un montón de gráfica en este caso, ¿no? Como el espacio que yo tengo, del que yo dispongo, es pequeñito, yo puedo hacer una trampita que se llama ruptura de la escala, ¿no? Esto que estoy haciendo aquí es, aquí empieza en el 0, aumenta, rompo la gráfica y la vuelvo a pegar aquí. Es decir, es como si mi gráfica que tenía hasta acá, le corto ese pedazo y lo recorro. Esto de aquí, pues es gráfica que no tiene nada, está vacía y por lo tanto pues la podemos eliminar, ¿no? La podemos obviar. Ahora, en estas marquitas que tenemos aquí, que van a ser nuestros extremos o nuestros límites de cada intervalo, límite inferior y superior de cada uno de nuestros intervalos, ¿no? Entonces vamos a ir poniendo estos numeritos en esas marcas. Por ejemplo, el primero va a ser 2.54. No lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí. Ahorita van a observar por qué. Aquí va a ser 2.54. El siguiente es 2.83. El siguiente sería 2.83, pero ya está puesto. Es este de aquí. Por eso van a quedar las gráficas pegaditas, porque no hay espacio entre ellas. La siguiente sería 3.12. La siguiente sería 3.41. La siguiente 3.7. La siguiente 3.99. Y la última 4.28. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer para hacer nuestro histograma de frecuencias va a ser para cada intervalo que nosotros tenemos, vamos a dibujar una barra de este ancho hasta la altura que nos indique la frecuencia. Por ejemplo, en el primer caso es hasta una altura de 4. Trazamos una barra hasta una altura de 4 y esta sería la barra correspondiente a nuestro primer intervalo. Para el segundo intervalo hacemos exactamente lo mismo. Ya tenemos ahí dos barras, para el primero y segundo intervalo. El siguiente llega hasta 5, entonces el siguiente va a estar un poco más arriba. ¿De acuerdo? Para el siguiente intervalo va a estar hasta 8. Entonces, aquí lo voy a hacer hasta 8, más o menos por aquí así. Ahí está, hasta 8. Para el siguiente va a estar hasta 6.
Para 6 va a estar más o menos por aquí. Obviamente, pues esta gráfica va a tener defectos, dado que no tengo ni una escala adecuada, no tengo cuadrícula, no tengo papel milimétrico para hacerlo aquí todo muy bonito, pero va a ser una aproximación bastante buena. Ustedes que disponen en sus cuadernos de cuadrículas o que pueden comprar papel milimétrico, esto puede hacer unas gráficas bien padres a mano, ¿no? De hecho, estas gráficas que van a ser de histograma para la tarea, sí les voy a pedir que las hagan a mano, por favor. Y finalmente, el último intervalo es hasta 3, una altura de 3. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro histograma. Así como está, sería el histograma de frecuencias. Pero hay otra gráfica más que también habíamos mencionado, la cual se llama polígono de frecuencias. Vamos a poner polígono de frecuencias. La otra era histograma de frecuencias, ¿no? Histograma de frecuencias y polígono de frecuencias. ¿En qué va a consistir nuestro polígono de frecuencias? Va a ser hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho en el ejemplo anterior, en el caso de las variables categóricas, perdón, las variables discretas, en donde yo les había dicho, en esta barra, justo a la mitad le voy a poner un punto. En esta barra, en la altura, le voy a poner un punto, justo a la mitad. Aquí le pongo un punto, un punto, un punto y su punto de aquí, en medio de cada una. Y voy a unir esos puntos. Si uno estos puntos, lo que estaría obteniendo, a esto se le llama gráfica de líneas, ¿no? Es una gráfica de líneas. Y si esta gráfica de líneas la aterrizo, de aquí la aterrizo hasta el valor intermedio anterior, entonces aquí aterrizo y aquí también aterrizo a la mitad, ¿no? Ya que los aterricé, ahora sí se llama polígono de frecuencias. Esta grafiquita que tenemos así como una montaña picudita, a eso se le llama polígono de frecuencias. Obviamente los datos las gráficas las tendrían que hacer por separado. Por una parte el histograma de frecuencias y por otra el polígono de frecuencias. Yo se los estoy poniendo juntos, dado que pues, necesitamos que se haga rápido y tenemos poquito espacio, ¿no? Pero creo que la idea queda bastante simple. Ya saben que aquí a la mitad de este intervalo, a una altura de 4 ponen un punto, a la mitad a una altura de 4 ponen un punto, a la mitad de este intervalo a una altura de 5, etcétera. Ponen esos puntitos, los unen, aterrizan su gráfica y ahí tendrían su polígono de frecuencias. Eso sería todo por parte de las representaciones tanto tabulares como gráficas para datos numéricos que son continuos o para los casos que sean discretos y que tengan muchísimos datos, ¿no? El procedimiento va a ser siempre el mismo, nada más es cuestión de que sigan los pasos uno por uno con muchísimo cuidado, que ordenen sus datos, obtengan su rango, definan cuántos intervalos, obtengan el ancho de clase, tengan sus intervalos y después de eso pues ya hagan su contabilización, ¿no? Su contabilización para las frecuencias y a partir de ahí lo traduzcan a una gráfica. Para aquellos que tengan un dominio más o menos bueno o regular del Excel, en un momento voy a mostrarles cómo trabajarlo mediante esa herramienta. Van a observar que aquí en Excel yo tengo los 30 datos que les había comentado hace rato del peso de los 30 bebés a nacer dados en kilogramos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ordenar estos datos y voy a construir la tabla de frecuencias a partir de estos datos que tenemos aquí. Si se acuerdan, el primer paso que teníamos que hacer era ordenar los datos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer con estos datos va a ser, primero, los voy a ir cortando y los voy a ir pegando aquí para ordenarlos todos en una sola columna. Lo que estoy haciendo es cortarlos con control X y los voy pegando aquí. Entonces, observen, aquí tiene hasta la celda 31 porque parte desde la celda 2, ¿no? Son estos 30 datos. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a ordenarlos. El primer paso era ordenar los datos, ¿no? Entonces aquí le podemos poner ordenar y filtrar y lo que nos va a dar es si ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor. Le voy a poner de menor a mayor. Observen que ya nuestros datos están ordenados desde 2.54 hasta el máximo de 4.26. Ahora vamos a poner por aquí rango
Y en la siguiente columna vamos a escribir qué cosa es, cómo calculamos el rango, ¿no? El rango lo vamos a obtener, recuerden, restándole al dato menor, es decir, A31. Entonces aquí le pusieron A31 menos el dato menor, que es A2. Recuerden que aquellos que tengan más o menos un dominio de Excel regularcito, ahí pueden meter fórmulas y en las fórmulas lo que van a ir metiendo es, en lugar de los datos que tienen dentro de cada celda, lo que van a poner es el nombre de la celda y lo que va a hacer es la operación con el contenido de la celda, ¿no? Entonces, aquí le sale que el rango es 1.72, como habíamos dicho hace rato, ¿no? Entonces, también por aquí podemos poner ahora nuestro número de clases. Nuestro número de clases, ese lo habíamos definido nosotros de manera subjetiva. Nosotros dijimos que íbamos a hacer 6 clases. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos 6 clases. Ahora, apertura, la apertura de clase. ¿De cuánto va a ser nuestra apertura? Bueno, la apertura recuerden que se obtiene dividiendo el rango entre el número de clases. Y aquí nos dice que es 2.8666666, etcétera. Esto de aquí lo podemos poner como 2.9, como lo habíamos manejado anteriormente. Ahora sí, vamos a poner límite inferior y por aquí le voy a poner límite superior. Vamos a poner nuestros límites de cada clase. Aquí vamos a construir nuestra tabla, ¿no? Nuestro límite inferior es igual al primer dato, que es 2.54. El límite superior va a ser igual a este dato, sumarle 2.9, que es nuestra apertura. Le podríamos poner E4, pero a la hora de arrastrar nuestros datos, esto va a ocasionar un problema y quizá no todos saben cómo hacer referencia a celdas absolutas, ¿no? Entonces, ahorita nada más le voy a poner este dato más 2.9 para obtener el límite superior. Si ustedes comparan lo que tenemos aquí con lo que hicimos, perdón, es 0.29, un segundito, aquí es 0.29. Si comparan esta parte que tenemos aquí con lo que hicimos manualmente, tenemos los mismos intervalos. Aquí le voy a poner este valor de la celda que está en la E7. Recuerden que este límite superior de este intervalo va a ser el límite inferior de este otro intervalo, ¿no? Y entonces esto lo voy a recorrer hasta obtener 6 intervalos. Van 2 y estos 2, 4, 6. Van a 6 intervalos. Y este de aquí lo voy a recorrer todo. Nada más lo único que va a ir haciendo es a este dato le va a sumar punto 29, a este punto 29, etcétera, ¿no? Hasta llegar hasta 4.28, que era nuestro dato más grande. Ahora sí, podemos poner nuestra columna para las frecuencias. Bueno, los datos que están entre 2.54 y 2.83 son estos de aquí, son 1, 2, 3, 4. ¿Los contamos? Pues nuestra frecuencia es de 4. Entre 2.83 y 3.12 hasta 3.12 son estos de aquí. Son 4 datos. De 3.12 hasta 3.41, recuerden, aquí tienen que incluir o tienen que tener bien claro que aquí este se incluye y este también. Este no se incluye, este sí. Este no, este sí. Este no, este sí. Esa parte es importante, es muy importante ahí para que no haya ambigüedades. ¿Sale? De 3.12 hasta 3.41 serían estos datos, que serían en total 5 datos. Después de 3.41 hasta 3.70 son estos de aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 datos. De 3.70 hasta 3.99 serían estos de aquí, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos y los últimos 3 eran los que estaban aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden observar en este momento, ya tenemos la tabla de frecuencias. Pueden obtener la de frecuencia relativa, frecuencia absoluta, etcétera. Todos los demás cálculos los pueden obtener sin ningún problema. Ahora, ¿cómo haríamos en este caso nuestro histograma? Hacer un histograma en Excel es la cosa más sencilla de todo el mundo, ¿no? Lo único que voy a hacer es seleccionar todos mis datos que tenemos aquí. Me voy aquí donde dice insertar y aquí, observen, aquí está
gráfico de columnas o barras, pero no es lo que queremos. Y aquí tenemos otro que dice insertar gráfico de estadística. Entonces le voy a hacer clic aquí, está en histograma. Aquí está un histograma con una línea de tendencia, ¿no? Entonces, yo le voy, o con una ojiva, ¿no? Le ponen aquí su ojiva, que sería esta línea que está en color naranja. Yo voy a poner este histograma de aquí. Ahora, observen que nosotros habíamos definido que íbamos a tener uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intervalos. Y aquí solamente tenemos una, 2, 3, 4. 4 columnas. Bueno, para arreglar eso, lo que vamos a hacer es doble clic aquí en el eje horizontal, en el eje que tenemos aquí, y después le hago clic derecho y le vamos a dar formato al eje. Le hacemos clic aquí y aquí lo que nos va a dar, si ustedes se dan cuenta, dice las opciones de eje. Puede venir por categoría, automático, por ancho de rango, por número de rangos, etcétera. ¿Qué pasaría si yo le diera por número de rangos? Si yo digo número de rangos, bueno, quiero que el número de rangos sea 6, como lo habíamos definido. Presiono la tecla Enter y observen, ya tenemos nuestro histograma que habíamos definido anteriormente. Tenemos 4, 4, 5, 8, 6 y 3. Aunque no necesariamente estos límites de los intervalos corresponden con estos límites de intervalos. Chequen que este de aquí va de 2.83 hasta 3.12. Aquí va de 2.83 a 3.11. Entonces ahí hay algo, hay un detalle que debemos de corregir. La sugerencia que hagan, que les doy aquí, es que a la hora de que ustedes seleccionen sus datos, cuando le ponen aquí en formato del eje, en lugar de seleccionar el número de rangos, que le pongan el ancho de cada uno de sus rangos. ¿De qué ancho debe de ser cada uno de sus rangos? Nosotros lo habíamos definido como 0.29. Si le ponemos 0.29, ahora sí coinciden completamente todos y cada uno de nuestros límites con los que tenemos aquí. De 254 a 283, de 283 a 312, de 312 a 341, de 341 a 370, de 370 a 399 y de 399 a 428, como lo habíamos obtenido. Nada más sería cosa de que aquí le pongan histograma de frecuencias para los datos que ustedes quieran. Yo nada más le voy a poner histograma de frecuencias, ¿no? Le pueden poner ese título, le pueden cambiar los colores si es que así lo desean, si no lo desean, pues así lo pueden dejar y no hay ningún problema. Otra cosa que también les quería mostrar antes de terminar esto es que si ustedes observan aquí los intervalos, nuestro primer intervalo incluye los dos extremos, es decir, este es un intervalo cerrado por los dos extremos, por el inferior y superior. Pero el siguiente intervalo está abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Así hasta este de aquí, que es abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Y este último también, abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Que quiere decir que este dato se incluye, pero este no, en este intervalo. Si se dan cuenta, la construcción y la gráfica es exactamente la misma que hice yo a mano, pero ahora la hicimos con Excel y queda mucho más precisa, bonita y elegante. Si ustedes lo quieren hacer en Excel, pueden hacerlo, nada más sean muy cuidadosos de que les salga exactamente igual que los datos que ustedes tienen al construir su tabla. Ahora, con esta información, ustedes ya pueden ser capaces de resolver la tarea que les va a quedar publicada. Ya saben en dónde encontrarla, en el apartado de tareas, y con esta información, pues ustedes ya pueden trabajar esta semana. Nos vemos el día que tenemos planteado para hacer nuestra sesión de dudas. Cuídense.